Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a esta emisión de hoy de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por estar con nosotros este domingo. Hoy con un tema que dedico especialmente a quien va a estar aquí con nosotros dando su testimonio de vida. Un testimonio de vida que muy seguramente nos dejará un mensaje claro, un mensaje alentador y con esperanza de una situación que a veces queremos obviar. El poema dice así: Cuenta conmigo, de Elizabeth Segoviano, escritora mexicana, un poema sobre la amistad. Si tienes el corazón herido, cuenta conmigo para remendarlo y mimarlo con las palabras más tiernas que se hayan inventado y que jamás hayas oído. Si acaso tus sueños se han desgarrado y desvaneciéndote se han alejado, cuenta conmigo para soñar a tu lado y ponernos a cazar estrellas fugaces, para hacernos con ellas un par de alas relucientes que nos lleven muy lejos a donde nacen los sueños y de allí nunca bajaremos. Si un día tu cielo se nubla y solo quieres llorar, cuenta conmigo para atrapar tus lágrimas y en ellas encerrar todos los colores del arco iris, para demostrarte que cada nube oscura, cada suspiro y el llanto no son nada más que el puente que te llevará a días felices y brillantes, días de logros y sueños realizados en los que reiremos y brindaremos juntos por más días lluviosos que escondan dicha y recuerdos amorosos. Si tu camino se hace arduo y cuesta arriba, sientes que poco a poco pierdes todas tus fuerzas y tu voluntad, cuenta conmigo para tomar tu mano y paso a pasito subir un poco más, juntos sorteando todos los obstáculos que puedan surgir. Yo seré la fuerte roca en la cual tú te apoyarás, seré la sombra en la que puedas descansar y me convertiré en escalón que te ayude a subir un peldaño más. Cuenta conmigo. Bienvenidos a esta emisión. Escuchemos atentamente este testimonio de vida. Bienvenidos a esta emisión de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos cada domingo en este interés por construir ambientes familiares y escolares saludables. Hoy, este episodio tiene un significado bien especial. En nuestro primer episodio de esta temporada dialogamos sobre un tema importante, crucial, pero además que causa mucha inquietud y que nos debe alertar a todos: el abuso sexual infantil. Hoy estaremos con un testimonio de vida de una persona que ha querido voluntariamente compartir su experiencia, con el fin de sensibilizarnos sobre el tema, sobre la prevención y sobre todo la protección y el ofrecer herramientas de comprensión al tema desde muy pequeño a nuestros niños. Hoy, la persona que nos acompaña, vamos a guardar el anonimato, está con nosotros para podernos compartir esa experiencia en la cual ha necesitado hacer un proceso, pero que quiere contarnos hoy para que cada uno de nosotros tengamos el mensaje en la familia, en la escuela, nos sensibilicemos, pero también actuemos frente a estas situaciones. Yo agradezco infinitamente a quien se encuentra aquí con nosotros para aprender, para sensibilizarnos, para hacernos más humanos frente a un tema que muchas veces obviamos porque es incómodo, porque puede causar dolor, porque
hay muchas cosas implicadas y muchas personas allí que podemos lastimar, pero que también han lastimado. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación y voluntariamente levantar la mano y decir, yo quiero hablar del tema para que tengamos esa experiencia, nos quede ese ruido en nuestros oídos, en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Gracias por estar aquí. Bueno, Ruth, gracias por esa bienvenida. Quiero saludar a todas las personas, familias, niños, niñas que nos están escuchando a esta hora. Y quiero agradecerte este espacio que estás dando para hablar de un tema que es más común de lo que todos pensamos, que está muy cerca rodeándonos, pero que definitivamente genera eh, sensaciones negativas encontradas, ¿no? No queremos hablar del tema, no queremos que nos pase, y la razón por la que estamos hoy teniendo esta entrevista en el anonimato es eso. También el tabú que existe frente a las personas que sufrimos un abuso sexual y cómo la sociedad nos aísla y nos hace sentir, primero, culpables y segundo, que es un tema del que no debemos hablar y algo de lo que nos debemos sentir avergonzados. Entonces, agradezco mucho tu invitación a este programa y espero que a partir de este bonito encuentro que vamos a tener hablando de este tema, pues muchas familias, especialmente padres de familia, tengamos una voz de alerta frente a la prevención que tenemos que tener con nuestros hijos para que pues no tengan que pasar por una situación como esta. Muchísimas gracias. Bueno, yo empezaría por pedirte que nos relates qué edad tenías cuando tuviste que vivir esta dolorosa experiencia. Bueno, yo tenía la edad de 5 años, entre 5 y 6 años tal vez, cuando comenzó a presentar esta situación. Fue producto de una situación, y yo aquí quiero contar algo que es muy importante para las familias. No siempre nos damos cuenta, sucede en entornos familiares seguros, sucede en una reunión familiar, en la casa de la abuela, del abuelo, en la casa paterna, en donde los vecinos. O sea, hay muchos lugares en donde puede ocurrir esta situación y en donde el abusador pues planea y organiza todo para que nadie se dé cuenta. Y en esta edad que yo tenía, pues es muy difícil para un niño identificar que te está siendo víctima de abuso. Pues lo primero que tú empiezas a entender es que claramente no está bien, que no te sientes cómodo, que te sientes vulnerable y maltratado con lo que está sucediendo, pero que no encuentras las palabras para explicar y decir yo estoy siendo abusado y maltratado. En mi caso yo lo entendí cuando estaba más grande, tal vez en mi adolescencia, que ya empecé a hacer un proceso psicológico y en donde tú empiezas a descubrir pues que realmente se trata de un abuso físico, sexual además, y que pues eso tiene una repercusión. En el momento en que yo lo viví, pues no era consciente de eso, era algo que me incomodaba, que me generaba pues sensaciones negativas de tristeza, de llanto, de dolor, de no querer jugar, de no querer realizar las actividades cotidianas de un niño, de aislarme, pero pues que no tienes la noción realmente. Entonces yo quisiera hacer aquí un primer llamado a los padres y es que cualquier situación extraña que noten en sus hijos, cualquier cambio de temperamento, cualquier cambio de actitud, cualquier cambio en la alimentación, pues es muy importante identificar de dónde proviene, qué está pasando para que nuestro niño o niña esté teniendo esta conducta diferente a lo que nosotros conocemos, porque esa es la primera situación de llamado de alerta que uno tiene como niño víctima. Si cambia algo en nosotros, y yo siento que cambia tu visión de vida también, porque tienes que envolverte en una situación que no entiendes, que además biológicamente pues tu cuerpo no está preparado y que también es importante decirlo, no siempre hay lesión. Nosotros pensamos que siempre que hay un abuso sexual, pues vas a ver sangre o vas a ver algún cambio físico en la niña o el niño. Y no siempre es así. No siempre hay una lesión biológica o una evidencia que nos permita ver que hay un abuso. Entonces, por eso es tan importante estar pendiente de esas actitudes, palabras o acciones que tienen los niños para identificar qué algo está pasando y que definitivamente pues, nos da una señal de alerta para cobijar a este niño y poder apoyarlo en el proceso que esté viviendo.
Hay algo que yo quiero preguntarte. Cuando conversábamos acerca del tema, tú decías, primero aquí nos dices el estar alerta a los cambios que manifiestan nuestros niños, pero también cuando las dos charlábamos, hablábamos de esa situación que no hay herramientas. Tú en ese momento estás siendo vulnerado y como niño no entiendes qué está pasando, ¿sí? Cualquiera podría decir, ¿cómo es que no te diste cuenta? Decirle a un niño, pero el niño en ese momento tiene una confusión entre ese amor de probablemente la persona cercana, ese cuidado de la persona cercana y la situación real que está ocurriendo. Sí, tú me hablabas de eso y me decías, sí, no hay herramientas porque tú como niño no las tienes, tú estás confundido y tú dices, vengo a darme cuenta de la situación de adolescente. Vengo a darme cuenta que esto no es normal, que no es una relación normal, ¿cierto? ¿Qué herramientas crees tú que podríamos con los niños trabajar para poder hacer esa distinción, para decirles aquí hay algo que no es normal y no está bien? Pues exactamente, cuando tú eres niño es muy difícil identificar esto, más cuando es de una persona cercana. En mi caso fue producto de un familiar y entonces el abusador en este caso, pues ellos usualmente hay un factor de manipulación muy grande en donde está, esto hace parte de cómo se quieren las personas, esto hace parte del amor. Y viene un mensaje confuso para los niños porque pues sí, evidentemente es una persona cercana. Muchas veces los papás nos dicen, tienes que saludarlo de beso, abrázalo porque es una persona cercana. Entonces, pues hay una confusión muy grande. Pero yo creo que una herramienta muy poderosa, primero, es realmente que se practique desde casa que a los niños y a las niñas no debe tocarles absolutamente nada, ni siquiera papá o mamá, ¿cierto? Y que desde esto empieza esa prevención, que realmente yo tengo un concepto como niño, que nadie debe tocar mis genitales, que nadie debe darme besos en la boca, que nadie debe acariciarme si no me estoy sintiendo bien. Otro segundo factor es escuchar a nuestros niños, porque muchas veces por parte del abusador hay una manipulación de no te van a creer, no eres mentiroso, es tu culpa, te van a jugar, te van a castigar, te van a pegar. Y pues uno en medio de su inocencia cree que todas estas cosas son ciertas. Entonces cuando yo escucho a mi hijo y realmente le doy la seguridad que él me puede contar la verdad y que puedo contar con él y él puede contar conmigo, eso es fundamental. Porque hay mamás a veces que dicen, sí, tú me puedes contar todo, pero por ejemplo, si al niño le va mal en el colegio y no contó, ¿cierto? Esas mentiras piadosas que decimos los niños. Y la mamá se pone histérica, lo regaña, lo castiga. Entonces el niño la primera asociación que va a hacer es, si mi mamá me regañó y me castigó por guardar silencio por una cosa sencilla, pues ¿qué va a pasar cuando se entere que mi tío, mi primo, mi hermano, mi padrastro me está haciendo esto? Pues no me va a creer. Y esa es la razón principal por la que muchos niños guardamos silencio, que no tenemos un entorno seguro en donde hablar. Otra herramienta fundamental es crear espacios de comunicación con nuestros niños, que tengamos un espacio abierto en familia en donde todos podemos hablar de nuestras cosas, porque a veces en las familias no tenemos espacios de comunicación, nos dedicamos a ver televisión, actividades de recreación, estamos en el parque, hacemos mil tareas, pero durante el día nunca les preguntamos a nuestros hijos, por ejemplo, cómo se sienten, cómo están, cómo estuvo tu día, porque estás triste, te pasa algo, te noto extraño. Muchas veces no existe este espacio de conversación, que tal vez si los papás o los cuidadores o los abuelos o las personas que están alrededor de los niños lo crearan, pues sería un poco más fácil para los niños hablar de este tema y de lo que está sucediendo. Lamentablemente, pues es un tema lleno de tabús. En la mayoría de los hogares colombianos o latinoamericanos no hablamos de este tema porque creemos que no nos va a pasar, que no nos toca, que es una realidad que está afuera. Pero lo que nos dicen cada día las cifras es que está más cerca de lo que pensamos y que muchas familias están viviendo una realidad. Y aquí hay otro tema importante que quiero tocar y es, también es una situación muy difícil familiar. Para ningún papá es fácil recibir la noticia de que tu hijo fue abusado sexualmente
por un familiar o por una persona cercana a la que se le dio confianza. Y hay un juzgamiento muy grande por parte de la sociedad, ¿no? Entonces todo el mundo es que no estuvieron pendientes, qué clase de mamá o papá es, cómo permitió eso. No, es que un papá jamás va a permitir una situación de esas. Y son tan víctimas como los niños. Y es una situación que golpea a toda la familia. Tiene que hacerse un proceso de reconstrucción familiar, porque todos quedamos golpeados, a todos nos afecta. Y se rompe la estructura familiar de confianza, de zona segura. Absolutamente, todos quedamos súper predispuestos, todos quedamos con heridas. Entonces, es un tema importante porque no se trata de juzgar, se trata de cómo entre todos prevenimos y si sucede, pues cómo todos nos convertimos en una red de apoyo para el niño, pero también para la familia que sale lastimada de toda esta situación. Mira que has dicho cosas bastante importantes de cómo desde la familia podemos empezar esa prevención, los padres, esa prevención, como tú dices, no será fácil cuando un padre se da cuenta de esto, y si lo hablábamos también, y él es el juzgamiento, cómo no se dieron cuenta, pero pues claro, todo está, las situaciones del abusador, las que crea para poder hacer esto, pues todo está fríamente calculado, podríamos decirlo así, que no es tan visible. Esto en el ámbito familiar, esta situación se da en el ámbito familiar, pero cuando pensemos en el contexto escolar, ¿cómo el contexto escolar podría ayudar? Porque yo entiendo también en tu testimonio que el colegio es el que te ayuda a comunicar a tu familia lo que está pasando, ¿cierto? Entonces creo que el contexto escolar, allí hay una gran ayuda que puede establecerse allí, ¿cierto? Para dialogar del tema, no solamente para cuando ya tenemos que eh, hacer evidente la situación, sino para dialogar de este tema con la familia, desde la escuela. ¿Cómo crees que el contexto escolar podría ser una pertinente ayuda allí? Sí, efectivamente, cuando yo estaba en el colegio realizamos una actividad con la psicóloga y ella identifica que yo estoy siendo abusada sexualmente. Y ella hace todo un proceso maravilloso para lograr conectar con mi familia, para ayudarnos en el tema y poder hablar y darme las herramientas a mí para poder empezar a hablar del tema sin sentir miedo o temor. Yo pienso que la escuela y la familia tienen que tener definitivamente una alianza poderosa para la prevención no solo de situaciones de maltrato en el ámbito del abuso sexual, sino en cualquier tipo de maltrato o en cualquier afectación que pueda tener un niño. Nuestros niños y niñas pasan mucho tiempo en la escuela, a veces más tiempo que en casa y en familia. Y nosotros como maestros, pues muchas veces tenemos eh, mayor contacto con los niños y niñas y uno empieza a conocerlos también, a identificarlos. Ya sabe que el niño llega de tal y tal forma de casa, que tiene ciertos gustos, que tiene ciertas expresiones, gustos, afinidades. Entonces también está en la labor de cómo desde la escuela empiezan a observar a los niños y empiezan a identificar. Yo creo que la mayor señal de alerta que da un niño es su cambio de actitud, su cambio de temperamento. Esa es la señal principal, porque por algún lado tenemos que canalizar esa emoción y eso que yo estoy viviendo además solo, que además no entiendo y que además me genera temor y que además me genera angustia. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, sensaciones de llegar la noche y es terrible, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me invento? Me enfermo, salgo corriendo, me escondo, me encierro, ¿sí? Son las pequeñas herramientas que tienes de niño para defenderte de alguna manera o para evadir la situación del maltrato y del abuso, por supuesto. Entonces, esas actitudes en los niños son muy frecuentes y tenemos que estar todos muy alerta. Un niño que es alegre, que vive cantando, que vive hablando y de repente no habla, no está ensimismado, esa es una señal. O por el contrario, un niño que está llorando, que se ve triste, que no quiere jugar, que no quiere comer. Esas son señales contundentes de que estamos teniendo un abuso sexual. O de repente algún niño que empieza a hablar de temas sexuales o empieza a hacer comportamientos de este tipo con los niños. En los niños a veces es normal ciertas cosas, ¿no? Como que se diga la palabra vagina y pene y les dé risa, ¿sí? Pero no es normal que un niño le baje los pantalones a otro niño y empiece a tocar sus partes íntimas.
¿cierto? Aquí ya vemos que hay una señal de alerta en caso de que puede existir un abuso o que algo está sucediendo. Porque recuerden que pues el tema del abuso sexual y del maltrato sexual pues no tiene solamente la vertiente de cuando existe la penetración o una violación como tal. Puede existir el tocar a un niño, puede existir obligarlo a ver contenido pornográfico o obligar a otras personas a ver relaciones sexuales. O sea, hay muchos vertientes en donde puede haber maltrato sexual e impulsar a los niños a tener eh, un contenido sexual desde muy pequeños y que ellos empiezan a replicar. Entonces, es importante ver qué están haciendo nuestros niños. Y desde la escuela también hacer formación a las familias frente a cómo pueden escuchar a sus niños, pero también prepararlos cómo afrontar este tema, porque este es un tema que llega como un balde de agua fría para todos, es una realidad que llega aplastante, que llega a destruir, pero que de alguna manera tenemos que hacer algo para salir de ahí. Y finalmente lo que debe primar es la seguridad y la reconstrucción emocional de los niños, que a veces se nos olvida, ¿no? Nos interesa más tapar también, que nadie se vaya a dar cuenta, Ujú. que sea un tema que queda como por debajo de cuerda, qué pena que se enteren que esto sucede en esta familia, y se nos olvida reparar a los niños y ayudarlos a hacer un proceso. Y definitivamente tiene que existir un proceso psicológico. Tenemos que ayudar a nuestro niño o niña a entender qué fue lo que sucedió y cómo desde la ayuda psicológica pues podemos reconstruir y hacer que su vida continúe. Yo quiero preguntarte aquí algo. Primero quiero hacer énfasis en eso que nos cuentas de no normalizar situaciones. A veces el ver normal algunas cosas que en realidad no están siendo normales, pues nos ayuda a ese ocultamiento, ¿no? Como a ese como que no querer ver ciertas cosas que pueden estar pasando y que debemos estar muy atentos. También quiero llegar a esta parte que estás planteando y que me parece importante, la ayuda que debemos buscar, el levantar la mano, el decir, pasó la situación, ya lo reconocimos, pero necesitamos hacer un proceso como personas para, para poder gestionar esto que pasó, para poder comprenderlo, pero también porque más adelante sigue una vida de pareja, sigue una vida de socialización, sigue una vida pues de que implica estar con los otros y qué pasa con ese estar con los otros cuando he vivido en el temor, en el miedo, por ejemplo, que tú nos acabas de denunciar. Entonces, ¿cómo pedir esa ayuda? ¿Cómo acudir a ella? ¿Por qué hacer ese proceso? Bueno, es muy importante para que realmente el niño se sienta reparado, ¿no? Porque claro, finalmente quien más queda expuesto ante esta situación es el niño, porque independientemente de la edad que tengas, en algún momento tengas o no proceso psicológico, vas a entender que fuiste víctima de un abuso sexual. Y eso rompe todos los esquemas, rompe toda tu emocionalidad, pero también tu autoestima y tu dignidad. Y también hay un hecho de culparte, ¿no? ¿Cómo yo permití esto? ¿Cómo dejé que me hicieran? ¿Por qué no hice nada? Pero también es importante hablar de qué sucede cuando no tenemos ese acompañamiento, ¿cierto? Que quedo como en la deriva, que quedo con un montón de emociones, de rabia, de odio, de tristeza, y que al no hablarlas y al no trabajarlas de una manera adecuada, pues genera resentimiento, genera una vida con una carga, y que realmente piensas que no vas a salir de ahí, y que es más fuerte el dolor, que no vas a poder tener una vida de pareja normal, que no vas a poder consolidar tu vida, que no vas a poder estudiar, que ahí se acabó tu vida cuando realmente, porque enterarte que fuiste abusado, pues tiene un impacto muy fuerte, pero también en la familia. Entonces, la primera señal de alarma es si el hecho ocurrió y ustedes pueden evidenciarlo, pues lo más fácil es acudir al hospital, a la fiscalía, a la entidad que ustedes conozcan. En estas entidades usualmente nos dan la ayuda y nos dicen a dónde debemos dirigirnos, ¿no? Puede ser el CAI de policía, o sea, no siempre debemos decir, no, es que si no conozco el protocolo, no. Nosotros debemos buscar la ayuda y puede estar en cualquier lugar. En el mismo colegio nos pueden decir hacia dónde podemos ir. Entonces, a veces la limitación de no hablar y de no denunciar está en nosotros mismos. Y vuelvo, insisto, en el querer tapar la situación, ¿no? No queremos que nadie se entere que esto le sucedió a nuestra familia, que esto le sucedió a nuestro hijo, que esto le sucedió a nuestra hija.
Y es un tabú y es una negación muy grande que tenemos como sociedad frente a este tema. Es la razón por la que tenemos que hacer esta entrevista de esta manera. No se puede hablar con libertad de este tema porque al decir tú, soy una mujer víctima de abuso sexual, pues eso cambia completamente tu panorama, cambia la manera en que te miran las demás personas, cambia la manera en que te ve y te percibe el mundo. Yo los invito a que ustedes como adultos se pusieran a pensar, ¿qué pasa si yo digo eso en el trabajo? Pues automáticamente todos mis compañeros y todo el entorno en el que yo estoy, pues van a cambiar su concepción sobre mí, no, ay, pobrecita, ay, terrible eso que le sucedió. Y pues de eso no se trata, tenemos que cobijar a las víctimas y normalizar el tema, no en el sentido de decir, bueno, a todo el mundo le pasa, sino normalizando que se puede hablar del tema, en que tenemos que Se puede entender que expresar. eso, una realidad. Exacto, es una realidad que sucede todos los días en miles de hogares de niños y niñas, que su mismo zona segura, su misma familia, en muchas ocasiones no lo es porque es en donde están los abusadores, es en donde están sucediendo los casos de abuso sexual diariamente. Entonces, que se pueda hablar con libertad, que se quite ese tabú y que dejemos de poner una etiqueta en las personas que son víctimas de abuso como si estuviéramos dañadas o como si tuviéramos una enfermedad o como si eso fuera un castigo. No es así. Es una situación difícil, por supuesto, pero es una situación de la que se puede salir, de la que puedes aprender y de la que te puedes preparar y puedes construir una nueva vida. Y es la razón por la que estoy dando este testimonio, para que personas que han pasado por esta situación, que tal vez aún están sintiendo el dolor, sintiendo rabia, sintiendo frustración, y que no han acudido a una ayuda psicológica, o que nunca han tenido un proceso, o que tal vez ni siquiera nunca han hablado del tema con nadie, nunca han dicho, fui víctima de un abuso, pues se animen a hablar, se animen a buscar ayuda y se animen a reparar esta emoción negativa que tienen frente a un suceso que pasó, pero que no es determinante para que se arruine tu vida, sino se puede reconstruir, se puede reparar y se puede hablar de ello con tranquilidad, desde el perdón y desde la liberación. Y ese perdón y esa liberación muy seguramente va de la mano también con configurar más adelante una vida de pareja, ¿cierto? Y yo quisiera que las dos hablábamos y tú decías eh, referente a eso cosas puntuales, ¿cierto? O sea, ¿qué llamado haces frente a esto como mujer? Porque, porque es importante, porque tú lo decías ahorita, voy a decir que fue una mujer víctima de abuso sexual y ¿qué van a decir? Lo primero es hacer a un lado, lo primero es obviamos el tema, y si está la pareja, ¿cómo asumir eso con la pareja? Tú me comentabas algo y quisiera que aquí lo pudiéramos dialogar, porque pues los que nos ven, pues saber que existe esto y saber que de pronto podemos asumir una vida en pareja cuando se ha hecho un proceso de reparación, de reconciliación con ese daño que tenemos. Sí, hay un tema fundamental y es que, bueno, si no estamos preparados para asumir que nuestro hijo o hija fue víctima de un abuso, pues tampoco estamos preparados para asumir que mi pareja, mi novio, mi esposo, mi esposa, mi compañero, pues fue víctima de un abuso sexual. Y aquí viene un tema muy importante y es todo el tema del machismo que aún tenemos muy presente en nuestras familias y en el rol que tenemos también en nuestra vida de pareja. No es fácil como mujer hablar sobre este tema con una pareja y decirle, mira, producto de que yo sufrí un abuso sexual, pues hay una serie de características que suceden cuando vamos a tener una relación de pareja, un contacto físico y una relación sexual. No es para nada fácil y yo pienso que eso también debería ser una labor de la escuela, ¿no? ¿Cómo sensibilizamos a todas las personas en general para asumir este tema y para que se pueda de alguna manera entender? Vuelvo y digo que no es una persona dañada, que no es una persona que ya no sirve, que ya no es una persona que no puede sentir, que ya no va a llevar su vida de relaciones sexuales de una manera normal o tranquila, sino que eso genera unas dinámicas diferentes y que también debe existir una empatía frente a este tema.
Entonces, yo sí pienso que es muy importante precisamente por esto hablar del tema, que tengamos la libertad de decir y hablar con nuestra pareja y tener una comunicación libre, porque finalmente el abuso sexual es algo que te va a acompañar siempre. Es algo que así tú lo repares y hagas un proceso, pues te va a dejar unas huellas emocionales que pues no se pueden borrar, no se puede borrar el pasado y todavía no hemos logrado desde la ciencia que una persona pierda la memoria de manera voluntaria. Entonces, ¿qué se hace con estas huellas? ¿Y qué se hace con esos recuerdos para utilizarlos de una manera positiva, para continuar con tu vida y para de alguna manera también tener prevención con los demás? ¿Cómo yo evito que mi entorno y que a raíz de lo que yo viví, sensibilizarme con las otras personas para que podamos eh, de alguna manera prevenir estas situaciones en nuestro entorno y poner un granito de arena para que no le pase eso que nosotros vivimos a otros niños? ¿Sí? Y ahí es muy importante también el tema en que pues es muy importante seleccionar muy bien la persona con la que tú vas a estar, ¿sí? Porque muchas veces una de las lesiones del maltrato es que yo busco personas con características dominantes y sigo en ese círculo en donde yo me convierto en una víctima, porque es lo que conozco, porque fue el abuso sexual deja unas lesiones muy grandes en que es, todos tenemos un referente de nuestra primera relación sexual desde el lado romántico, ¿no? Algo bonito, algo lindo, algo planeado, con pétalos, con música, todos deseábamos eso y también es un imaginario que nos venden, especialmente a las mujeres. Pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? Cuando no tienes ese encuentro lindo, bonito, romántico, pues se genera una contradicción muy grande. Y a medida que vas creciendo y a medida que vas entendiendo lo que te sucedió, pues va incrementándose esa situación de contradicción, en donde no sé qué es lo que está pasando y no entiendo por qué me sucedió esto a mí. Entonces es muy importante desde esta visión que nosotros podamos con nuestros niños decirles y hablarles de este tema con tranquilidad y con las palabras adecuadas, ¿sí? Para que de esa manera también se pueda reconstruir entre todos esa visión que a veces es un poco romántica, pero que no todas las personas tenemos. Entonces, si yo encuentro una buena persona que está dispuesta a escuchar, que tiene una comunicación, pues muy seguramente voy a recibir una respuesta empática frente a este tema que yo estoy abordando. Pero si yo estoy con un hombre maltratador, que me invisibiliza, que no quiere escucharme, pues muy seguramente lo que yo voy a recibir es que por culpa de la mujer el abuso y que además no quiere estar contigo. Entonces ahí es muy importante también elegir muy bien las personas con las que vamos a estar y yo pienso que es una de las características que debemos tener las mujeres que hemos pasado por un abuso. No volver a permitir que suceda en ningún entorno, bajo ninguna circunstancia, ningún tipo de maltrato hacia nosotros, porque pues ya pasamos por eso y no deberíamos volver a permitir. Yo siento que aquí hay unos elementos bastante importantes para reflexionar y muy seguramente quienes nos están escuchando van a llevar estos elementos a su contexto para inquietarse, pero para actuar también. Y yo quisiera hoy dejarle un mensaje a los niños, a cada uno de ellos que probablemente nos están viendo, que esperamos que no estén pasando situaciones como esta, pero que si es así, levanten la mano y pidan ayuda. Busquen ese lugar seguro que les va a prestar ayuda, que los va a escuchar, que los va a comprender y que va a estar a su lado para ir asumiendo un proceso como este. ¿Qué mensaje puedes ofrecerle hoy a los niños? Bueno, a los niños y niñas que nos están escuchando y que si están viviendo una situación similar o parecida a la que hemos mencionado en el transcurso de esta entrevista, si hay alguien que los está tocando, que los está besando, que los está abrazando de una manera que no les gusta, si los está encerrando, si está buscando lugares en donde otros adultos no pueden entrar, si hay alguien, no importa quién sea,
los está lastimando, que les está diciendo que deben guardar silencio, que deben ocultar, que los están haciendo cosas que a ustedes no les gustan y con las que no se sienten bien, es muy importante que hablen con la persona que ustedes más confianza tengan. No les va a pasar nada y les van a creer. Siempre los adultos les van a creer porque los niños siempre dicen la verdad. Entonces, no se sientan solos ni desprotegidos porque esta situación no es normal y no debemos permitir. Y la persona abusadora que les está haciendo esto tiene que pagar unas consecuencias y es quien realmente tiene que arrepentirse y sentir miedo. Y a las familias que nos están escuchando, por favor, vigilen a sus hijos, cuídenlos, obsérvenlos, no los dejen largos periodos solos con personas adultas, no los dejen ir con los vecinos, con los primos, con los amigos, noches enteras en que ustedes tengan información de ellos. No los dejen ir a casas de amigos sin que sepan qué adultos y qué personas van a estar acompañando. Siempre traten de vigilar sus horas de juego, sus horas de eh, recreación. Siempre traten de estar pendientes de todos estos puntos en donde los niños pueden estar siendo vulnerados, ¿sí? Sin importar el miembro de la familia o la cercanía que tengan con la persona. Siempre vigilen los momentos en que sus hijos están solos con ellos. Y con esto no quiero decir que tenemos que volvernos desconfiados y que tenemos pues que juzgar a todas las personas que comparten con nuestros hijos. No, pero se trata de que como padre tenga una responsabilidad de realmente estar pendiente y vigilar los espacios que tiene mi hijo, con quién comparte y de qué forma se relaciona con las personas. Sí, esto es muy importante, la forma en que nuestros niños se relacionan. Si ustedes ven una persona que está mirando a nuestros niños de una forma inadecuada, que siempre tiene sensaciones de querer estar a solas con los niños. No vayan ustedes si yo los cuido, déjenme a solas. No, yo no tengo ningún problema en quedarme con tu hijo o tu hija. Tranquilo, ve. Esto también son señales de alarma que nos hacen ver que un adulto no está actuando de forma correcta. Si alguno de nuestros hijos muestra temor por algún adulto, por favor preguntémosle la razón. No lo obliguemos a estar con esa persona. Si nuestro hijo muestra rechazo, si nuestro hijo muestra o de alguna manera verbaliza o también con sus gestos o con sus palabras O cambios de hábitos. o de actitudes, no quiere estar en un lugar, no quiere quedarse con cierta persona, por favor escuchémoslo y preguntémosle la razón. Es muy importante que entre todos nos escuchemos y empecemos a revisar esas señales de alarma que nos ayudan a identificar y que realmente nos ayudan a prevenir este tema que es tan doloroso y tan difícil de sobrellevar. Porque como lo decía, es una marca que va a quedar contigo de por vida, no solo por el estigma social que genera haber vivido un abuso, sino también por las lesiones que crea también en la familia. Reconstruir una familia que tiene un integrante que ha sido víctima de abuso sexual en esta parte, ¿sí? Deja unas lesiones también en papá y en mamá, en los hermanos y en las demás personas que hacen parte de la familia, porque se genera una dinámica familiar diferente, ¿sí? Pero yo pienso que también es una dinámica liberadora, porque el poder hablar de que sucedió, el poder hablar de que como familia todos vivimos esta situación, todos estamos tristes, estamos vulnerados, pero ¿cómo vamos a salir? Pues también reconstruir. Y el mensaje final que quisiera dejarles a las familias es que hablemos con nuestros niños de las emociones. Qué importante es cuidarnos entre todos, sin importar la emoción que sintamos, sin importar si sentimos rabia, tristeza, dolor, pues que entre todos como familias estamos unidos, vamos a poder prepararnos, construir y además generar un espacio seguro para nuestros niños y niñas, pero también para los papás y las mamás. Bien, yo quiero agradecer con este mensaje que tú nos das al final. Quiero agradecer este momento. Creo que es un momento valioso en el sentido que nos pone alerta, alerta no como para, como dices tú, para estar ya muy prevenido, pero sí para estar sensibles frente a eso que, no, que puede estar pasando y que normalizamos, que puede estar pasando y lo dejamos pasar para no causar dolores, para no incomodarnos en los núcleos familiares, ¿cierto? Pero hay que estar alerta allí en las situaciones que viven nuestros niños.
Creo que sigo insistiendo, como en el episodio que veíamos sobre este tema, en observar, constantemente observar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, estar observando sus cambios, estar siendo parte de su mundo nos ayudaría en esta línea de la prevención. Yo te agradezco este testimonio. Siento que es un testimonio que presenta de alguna manera ese ejercicio de reparación que has hecho, ese ejercicio de sanación, ¿cierto? Y ese ejercicio que ha podido ser parte de tu proceso y que te permite hoy establecer otro tipo de relaciones, no solo con los demás, sino contigo misma. Así es. Por último, Ruth, yo quisiera dejarle también un mensaje a esas mujeres especialmente, porque pues soy mujer, mi experiencia es desde el ser mujer y cómo tienes que reconstruir tu feminidad después de un abuso. Y si hay mujeres que en este momento están escuchando este programa, esta entrevista, y se sienten identificadas con lo que yo estoy diciendo, si también han sido parte o víctimas de un abuso sexual o abuso de cualquier tipo, maltrato de cualquier tipo, no están solas. Y siempre vamos a encontrar una luz, una ayuda y una forma de reencontrarnos a nosotras mismas. La mayor liberación que podemos tener las personas que hemos sido víctimas de un abuso es poder hablar de él, poder liberarnos y soltar esa piedra enorme que se siente y desde reencontrarnos con nosotras mismas, repararnos y salir a la sociedad a decir aquí estamos, continuamos y somos parte fundamental y activa de esta sociedad. Y podemos realizar un cambio desde nuestro dolor, convirtiéndolo en un aprendizaje precisamente para sentirnos libres, más mujeres, más femeninas, pero sobre todo también para demostrar que no hay ningún límite. Y el límite está en nosotros invisibilizarnos y quedarnos siendo víctimas siempre. Entonces no sigamos siendo víctimas, busquemos ayuda y reencontrémonos con nosotras mismas para reconstruirnos y sentirnos libres. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por este testimonio a todos ustedes, pues estemos alerta, eh, busquemos la ayuda, levantemos la mano cuando sea necesario y enseñemos a nuestros niños y adolescentes a levantar la mano y pedir ayuda. Muchísimas gracias, les invito a seguir en nuestras redes Solidaridad, los videos aquí al final del programa de Juan David, de Samuel David, para contribuir a sus procesos de salud, a su mejoría y a lograr ese proceso que queremos en cada uno de ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y pues nos veremos el próximo domingo. Gracias. Él es Juan David Luis Talla. El año pasado se graduó del primero y les contaré su historia. Nació con síndrome de Mosier, una afectación en la línea media de su cabeza y parte de su cuerpo. Hizo que tuviera labio leporino, no tuviera quiasma óptico, cuerpo calloso, ni la glándula pituitaria, ni la hipófisis, ni su paladar blando, ni su encía, y algunas raíces de sus dientes. Empezó a ir a terapia desde muy pequeño para aprender a caminar, a sentarse, a hablar. Tiene un hermanito que se llama Juan José. Le gusta bailar, lo ha ayudado a muchas personas, como este youtuber, como RCN, hemos salido también en televisión, está aprendiendo a leer. Esta fue su última cirugía de cerebro, salió muy bien de ella, gracias a Dios, aunque con un leve huequito en su frente, que fue incrementando con el tiempo. Son muchas las citas médicas a las que debemos acudir. Actualmente tiene 8 años. Queremos llevarlo a un tratamiento en Tailandia, un tratamiento de células madre, para que mejore su condición, sobre todo su visión y su parte sensorial. Sí. Aquí está en las terapias a las que él asiste regularmente. Es un niño muy feliz la mayoría del tiempo. Aquí estaba su Halloween, su grado de primero con su hermanito, su Navidad del año pasado y nuevamente con su hermanito.
Contamos con su ayuda donando a los siguientes números de Neki y David Plata. Por favor, soñamos con llegar a Tailandia para su tratamiento. Son $40,000 que debemos reunir para que pueda llegar. También quiero ir a Tailandia para ir a un tratamiento, para mejorar mi visión, mejorar mi crecimiento. Espero que me puedas donar los mil perfectos. Mi enfermedad se llama xenopenemocel. Es una enfermedad rara. Mi mamá tuvo un tratamiento de Tailandia. Espero su apoyo. Gracias. Los quiero. Mi nombre es Lida Marcela Alvarado Izquierdo, mamá de Samuel David Vega Alvarado. En el momento de nacer, mi niño sufrió una hipoxia perinatal, o sea, le faltó oxígeno al nacer, que le afectó toda su parte motriz y padece de parálisis cerebral disinética. Actualmente ya tiene 13 años, es un niño alegre, inteligente, cariñoso, está escolarizado y si Dios quiere el otro año pasa a bachillerato. A pesar de su discapacidad, tratamos de llevar una vida normal, aunque no ha sido fácil este camino, pero gracias a Dios, a la Virgen, nuestra familia, terapeutas y personas que hemos conocido a lo largo de su vida, nos han ayudado para salir adelante y obtener progresos en su rehabilitación. En Colombia, Bogotá, donde vivimos actualmente, tuvo una valoración por parte del Dr. Carlos Canencio de Biomedical Group, Medicina Integrativa, basada en medicina cuántica, que nos dieron grandes esperanzas para que mi hijo camine, coma solo, mejore su habla, en fin, que pueda valerse por sí mismo. Dicho tratamiento dura 1 año o más dependiendo del progreso del niño y este tiene un costo aproximadamente de $400 en pesos colombianos 1.500.000, que en este momento para nosotros no es posible pagar, ya que si se empieza no se puede suspender y para ver los resultados debe finalizarlo. A las personas o fundaciones que nos quieren apoyar, ya que como padres hacemos todo por nuestros hijos y queremos que Samuel sea más feliz y pueda cumplir sus sueños de caminar solo y llegar a ser un gran guitarrista.